Muy buenas, Menara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas Álvaro. Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación ¿Qué tal por... y estoy muy contento de formar parte de una plataforma que la verdad que sigo desde hace poco, pero que me parece muy, muy rico el contenido. ¿Qué tal por Sudáfrica? ¿Cómo está siendo la aventura? Bueno, mira, pues justamente la palabra aventura hemos hablado muchas veces el Mister y yo y el preparador físico que estaba con nosotros de que realmente hay mucha gente que pues eso, cuando te vas fuera a trabajar, hablan de aventura, pero realmente no es una aventura, es trabajo y es un riesgo que corres, te vas lejos de la familia y aventura poca. Es An- trabajo y intentar hacer lo mejor posible. Antes de entrar en materia, cuéntanos, para la gente que no te conoce, quién es Sergio Menara y qué hace en el Orlando Pirates. Bueno, pues soy de Valencia. eh, Me formé como entrenador allí y bueno, estuve trabajando en categorías inferiores en clubes como el Torrelevante. En el primer equipo también estuve trabajando. Soy de la Fonteta de San Luis, del sur de Valencia. Y, y nada, después de unos años en el fútbol, empecé entrenando a los 16 y nada, después de estar bastantes años trabajando en el fútbol, bueno, trabajando, los primeros años fueron más voluntario que otra cosa, Ujú. pero em, surgió la oportunidad mediante un compañero que ahora es amigo del curso de entrenador, de salir de España y dejar todo lo que tenía allí. Estaba trabajando en un colegio en ese momento y estaba trabajando también en el Torre Levante. Y me surgió la posibilidad de salir hacia Finlandia, un equipo de nueva creación, con presupuesto ruso en Finlandia. Estaban intentando, pues eso, desde abajo subir a la Liga, que es la, digamos, la Superliga de Finlandia, con un proyecto bastante bonito, pero bueno, al final hay veces que los proyectos nunca funcionan, pero bueno, ese fue digamos, el principio de todo. Eso fue por allá por el 2016 y nada, después de eso pues estuve en varios clubes finlandeses y hace pues nada, 2 temporadas, una temporada, 20 meses, tuvimos la oportunidad de venir para acá con el mismo cuerpo técnico que estábamos en Finlandia y aquí estamos, del polo norte al polo sur. Un cambio radical, vamos, nunca mejor dicho. ¿Cómo surgió esa oportunidad? Porque el Orlando Pirates no es un equipo cualquiera, es uno de los más grandes de Sudáfrica y del continente africano. Cuando recibís esa llamada, ¿cómo os quedáis? Bueno, es una llamada bastante, no es una llamada, es un email que le diga al mister. Y es bastante curioso porque nosotros estábamos en negociaciones con otros clubes, algunos clubes de Asia, otros de Ujú, Europa, y la verdad que ninguno de ellos de la magnitud de Orlando Pirates. Que un club como Orlando Pirates se interesara por nosotros era... Nosotros estábamos buscando, después de salir de Interturku, estaban buscando un salto de calidad, ujú. de liga o de club, pero no esperábamos un salto de calidad tan grande. Y, y nada, surgió mediante un email y luego con el tiempo ya descubrimos en una reunión con el management aquí que fue todo bastante estructurado y organizado a la hora de seleccionarnos a nosotros. Hay una empresa que se llama Analysis FC, Ujú, que es la que utilizó Kevin De Bruyne para renovar con el City. ujú. Y esa empresa tiene, digamos, un servicio que es de búsqueda de entrenadores para clubes mediante datos. Entonces, tú como club le pides a la empresa que quieres un entrenador con tal perfil y que tenga unas métricas concretas de juego y pues la empresa te lo busca y te da diferentes opciones. Y, nada, y en esas diferentes opciones dábamos nosotros. Y Mira. después, pues, bueno, ya vinieron entrevistas, presentación de modelo de juego, cosas así.
¿Cómo os adaptáis a ese cambio tan exigente con el Orlando? Porque como tú has comentado, es un club con cierta exigencia y sin conocer en este caso el continente africano, entiendo. Bueno, el club lo conocíamos, igual que Kaiser Chiefs, Sí, pues por por la magnitud, la grandeza de los exacto. clubes, exacto, por la magnitud de los clubes. Pero no conocíamos el fútbol sudafricano. Y la verdad que nos chocó al principio porque queríamos que iba a ser un fútbol. Bueno, sí que estuvimos viendo partidos de Pirates antes de venir y tal, pero sí que cuando llegas aquí te da la sensación de que vas a ir a un fútbol de jugadores muy fuertes, un fútbol muy físico, y es todo lo contrario. Dentro del fútbol africano, cuando identificamos fútbol africano, identificamos eso, fútbol físico, fútbol fuerte, pero normalmente son los equipos o los países más de Centroáfrica Ujú. o del oeste de África, Camerún, Ghana, Nigeria, Senegal. Pero aquí en Sudáfrica es todo lo contrario, los jugadores no son tan físicos como en el centro de África, pero tienen un nivel altísimo a nivel técnico. Y nada, nos sorprendió eso al principio. Y luego la adaptación fue, bueno, pues como fue en Finlandia, pues lo mejor que puedes desde la perspectiva de que tú eres un entrenador extranjero que viene a aportar y a intentar implementar ciertas ideas, pero sin que choquen con ciertas, digamos, cosas que ya son estables y que están consolidadas aquí en el país y en el club, sobre todo. Ya lleváis 2 añitos, 20 meses como has comentado. ¿Os habéis adaptado bien a esas exigencias del club? Bueno, estar en Paire significa jugar para ganar títulos y la verdad que pues hemos tenido mucha suerte porque después de empezar a los 4 meses ya ganamos el primer título, la MTN 8. Luego tuvimos una buena segunda vuelta en la liga y quedamos segundos. Y luego, para colmo, en junio del año pasado ganamos nuestro segundo trofeo, que fue la Nedbank Cup. Y luego, este año, esta segunda temporada, hemos vuelto a ganar otra vez la MTN 8. Entonces, llegamos 3 trofeos. Si bien estar en Paire significa optar por todos, la liga, pues el año pasado no pudimos. Este año está la cosa bastante difícil, pero bueno, vamos a intentar luchar hasta el final. Estamos lejos. Pero es eso, este club la exigencia es máxima y tienes que pelear por todos los títulos en los cuales estás. Para que la gente se ponga en situación, en contexto, ¿cómo es el día a día en el club? Vamos a llamarlo más grande de Sudáfrica. ¿Cómo preparáis los partidos, la exigencia de los rivales? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, dependiendo de la semana, si tenemos un rival o dos, si tenemos partido entre semana o tenemos solo un partido en el fin de semana, pues llegamos bastante pronto, la verdad, al campo de entrenamiento, al centro de entrenamiento. Y a partir de ahí, pues nada, el entrenamiento ya está preparado el día anterior. Lo único que hacemos es eh, finalizar algunos detalles, pues jugadores que son duda el día anterior, vienen antes a que los fisios los vean, los doctores los vean y que a partir de ahí vamos conformando el entrenamiento. Y hay digamos, varias fases desde que el jugador viene y llega al campo que hace un trabajo preventivo, luego hace una activación, luego vamos al campo, hacemos trabajo de campo. Antes del trabajo de campo también hacemos todos los días reunión colectiva y enseñamos pues eso, vídeos nuestros, vídeos del rival. También tenemos en ese periodo entre que vienen y que empieza el entrenamiento o después del entreno aspectos a mejorar a nivel individual. eh, y bueno, pues el jugador se tira allí pues a lo mejor unas 4 horas en el centro de entrenamiento y nosotros nos tiramos a lo mejor entre 7 y 8 horas. Como cuerpo técnico, ¿cómo gestionáis que haya tantos partidos? Porque en Sudáfrica hay, tú lo has comentado, varias copas, la Liga, encima está la CAF o la Confederation. ¿Cómo lo gestionáis desde dentro? A nivel psicológico, porque una derrota puede afectar y en 2 días tienes partido otra vez. Sí, sí, lo que intentamos es dejar todo lo que haya pasado atrás lo antes posible e intentar pues poner el foco en lo que viene y desde cuando los partidos vienen tan seguidos pues digamos que el entrenamiento es más en la sala
de vídeo que en el campo, porque el jugador tiene que recuperar y tiene 72 horas entre partidos y es difícil de exigir algo en el campo al jugador cuando está en periodo de recuperación. Entonces, lo que intentamos es compensar mediante vídeos, mediante enseñar ciertas cosas del rival o nuestras a mejorar y a partir de ahí saltar de un partido a otro preparando lo mejor posible, intentando que el jugador llegue fresco. Espectacular, la verdad es que estamos acostumbrados a lo mejor no a un nivel tan alto en África, en este caso estamos hablando de un Orlando Pirates que es de lo máximo. Eh, ¿Cómo es y también cómo se prepara, hablando ya que estamos de lo psicológico, un partido en este caso el Superclásico contra el Kaiser o contra el Mamelodi? ¿Cómo se preparan esos tipos de partidos? Bueno, a nivel mental no te hace falta mucho. O sea, el jugador sabe a lo que va. Sabe que, por ejemplo, contra el Kaizer Chiefs vamos a jugar delante de 100.000 personas en el estadio y millones de personas en casa. Entonces, el jugador sabe lo que va y el jugador está, digamos, por ejemplo, nosotros teníamos la misma sensación cuando estábamos en Europa y jugábamos un partido de Europa League o de Conference League. El jugador, la motivación, la mentalidad cambia y de repente tienes, en vez de dos o tres entrenadores en el campo, tienes a lo mejor 14, ya que todos están intentando buscar a ver cómo mejorar para ese partido, cómo sacar el mejor digamos, el mejor rendimiento o los detalles, limarlos al máximo para ir a ese partido. Luego el día de partido, bueno, va todo, digamos, tenemos un horario que cumplir y los jugadores lo cumplen a rajatabla y vamos al partido de una forma... eh, más o menos controlada, pero el jugador sabe lo que va, sabe lo que va a ir y ya directamente cuando hacemos el pitch walk, la salida al campo para ver cómo está el césped y tal, ya el campo ya está, a lo mejor hay 30.000 personas ya que han ido antes al campo para coger un buen sitio y para vivir la experiencia, porque es un show al final, es parecido a la Super Bowl, hacen un concierto en el descanso, ahí fuera del estadio hay eventos para niños, para adultos y tal. Entonces digamos, un día en familia o en un día entre amigos que vas al estadio horas antes y te vas horas después. Entonces, el jugador ya sabe lo que va, el jugador sabe que va a ser el evento más visto en toda África y que lo que pase ahí va a repercutir en el resto de semanas, sobre todo con gente de Kaiser Chiefs. Ya que te tenemos por aquí, aprovechamos 3-2 contra el Kaiser en la última fecha que jugaste contra ellos. Remontada histórica, ¿cómo viviste el partido? Fue una experiencia brutal porque desde el principio nosotros nos sentimos superiores. eh, a nivel de juego vimos que el equipo estaba jugando muy bien, pero tuvimos la mala fortuna de irnos 1-2 al descanso con dos goles en dos transiciones de ellos, en dos contras. Uno en un saque de banda que no defendimos muy bien y en otra una pérdida bueno, al final, entre varias circunstancias y varias acciones, no pudimos frenarlos en su campo, que al final perdimos el balón en su campo y al final acabaron castigándonos. Pero el mensaje en el descanso fue muy claro. Vamos a seguir haciendo lo estamos haciendo bien, modificamos un par de cosas. Pero nada, al final fueron los jugadores los que digamos, apretaron una marcha más y pusieron una marcha más, a pesar de que nos sentíamos superiores. Y fueron ellos, la verdad, fueron ellos los que dijeron, este es nuestro partido, este es nuestro derbi y vamos a ganarlo. La sensación de ganar, de meter el 2-2 y verte que estás siendo superior y luego meter el 3-2 y decir, "Buah, hoy no se nos escapa, no se nos escapa y al final no se nos escapó. Una sensación parecida fue el año pasado en la semifinal de la Netbank. Fuimos a la prórroga en semifinales contra Kaiser Chiefs y marcamos casi al final de la prórroga. Yo estaba ya en el banquillo haciendo la lista de los penaltis, de los jugadores que iban a tirar de penaltis, y en ese momento, después de un córner, en una segunda jugada marcamos el 2-1 y los eliminamos. Entonces, siempre son especiales esos partidos.
Especial también va a ser el partido que vais a jugar en la Netbank en la siguiente ronda contra Amazulu, de Pablo Franco y Aitor. Eh, Rivalidad española en el banquillo. ¿Cómo afrontáis? Es especial, es una foto histórica. Sí, bueno, de momento no estamos pensando en absoluto en ese partido. Sabemos que lo tenemos ahí, está en el horizonte, pero estamos centrados en este sábado que jugamos contra Sekukune, fuera de casa, un partido difícil. Y luego tenemos un partido entre semana también contra Swallows, así que todavía nos queda lejos. Sí que sabemos pues, que es especial, pero más que nada para nosotros. Amazulu y Orlando Pirates no tienen una rivalidad así histórica. Ujú. Sí que Amazulu es un club bastante legendario y Orlando Pirates también, pero no existe una rivalidad. Va a ser más interno que otra cosa. Entramos en la parte más sentimental, digámoslo así. ¿Cómo es entrenar con José Ribeiro? Bueno, le llamamos Ribe, o todo el mundo le llama Ribe, y la verdad que trabajar con Ribe es un privilegio. Cualquiera que haya trabajado con él y que haya tenido la experiencia de estar en el día a día con él, sabe que, eh, digamos que hay ciertos entrenadores pues, que te dan margen digamos, espacio para trabajar y para desarrollar tus ideas. Y hay otros que te dan ese espacio y aún más te dan libertad para poder hacer todo. Entonces, nosotros tenemos la suerte de que cuando empezamos a trabajar en Finlandia, empezamos desde el principio con él y la verdad es que muy contento por poder desarrollar al final mis ideas y compartirlas y al final es un aprendizaje mutuo porque eh, opino que hace tiempo era peor entrenador que soy ahora y he mejorado gracias pues eso, al contacto diario, al intercambio de ideas, al intercambio de, pues eso, de estar en el día a día y de compartir ciertas pues, experiencias, ideas, conceptos, contenidos, todo lo que al final los entrenadores entre nosotros vamos hablando en el día a día. Es muy exigente, Ribe, lo voy a llamar así para que ya sea más Lo directo. es, lo es, por supuesto que lo es. Estando en un club como Pirates e incluso antes en Interturku, al final nosotros, como entrenador extranjero, también tienes que, digamos, dar un paso adelante y demostrar digamos, enseñar que estás dispuesto a asumir riesgos, que estás dispuesto a, pues eso, digamos que arriesgar más que el resto y que tienes que como que demostrar un poco más que el resto. Y él cuando hay que apretar, que es prácticamente siempre, pues él es el primero que lo hace. Entonces, como da ejemplo, hay que seguirlo. Y aprieta y tienes que apretar. No hay más. No hay más. Con respecto a Ribe, futuro de Sergio Almenara, ¿sueñas con entrenar a Rolando Pirates o siempre junto a él? No tengo un interés especial en ser primer entrenador. Al revés, para mí trabajar en la élite es un privilegio y lo hago muy feliz y muy a gusto desde mi rol como segundo entrenador. Al final, mi rol como segundo entrenador, si lo traduces al inglés, es entrenador asistente y lo que disfruto es de ayudar en el proceso, ayudar al jugador, ayudar al míster y lo puedo hacer desde varios roles. Lo puedo hacer desde el rol de entrenador, desde el rol de analista o de scouting o de lo que sea, pero no tengo un interés en ser el primer entrenador porque por muchas razones y porque me siento más cercano al jugador, me siento más cercano sobre todo al juego, me siento más cercano al verde y hay veces, hay muchas veces, especialmente en este tipo de clubes, que los entrenadores tienen que lidiar con muchísimas cosas que tienen poco que ver con el césped y con el verde y con el día a día y con el entrenamiento. Entonces, me gusta mucho estar en el césped, me gusta mucho estar en el entrenamiento y ser primer entrenador como que te aparta un poco Mm. te come un poco el terreno, otro tipo de cosas que rodean un club de fútbol. Ya para ir finalizando, entramos más a lo personal. ¿Cómo estás llevando la vida en Sudáfrica? ¿Tienes la familia aquí en España, en Valencia, o está allá? Bueno, la familia está en Finlandia. Ostras, Mi mujer es finlandesa y mi hijo ostras. nació allí,
en Finlandia. Así que cuando viajo, viajo a Finlandia y bueno, cuando voy a ver a mi familia, sí que vamos todos juntos a Valencia. Pero es duro vivir lejos, es duro tener tantas horas de viaje entre un país y otro. ¿Cuántas horas son? Sería mucho Si más. te las sabes de memoria. Son, son en total unas 17 horas. Son un vuelo a Europa Central y desde ahí a Helsinki. Y lo mismo es para España. Es un vuelo a Europa Central y de ahí para España, para abajo. Entonces, entre la espera y los dos vuelos se hacen entre unas 17 y 20 horas. Te tiras de viaje. Y nada, como todo, ¿no? Altos y bajos, momentos altos donde el fútbol te da lo que te da y estás contento y estás bien, pero luego no tienes con quién compartir. Hemos ganado aquí, lo comento muchas veces y es algo que es triste, pero al final es una realidad. Ujú. Y es que cuando ganas algo o cuando quieres celebrar algo, pues al final en fútbol, si trabajas en fútbol y estás todo el día delante del ordenador o en el campo, tal, bueno, si ganas algo, pues como recompensa quieres compartirlo con tus amigos, con tus familiares. Y aquí hemos ganado 3 títulos y hemos mirado para la grada y no hemos visto una cara conocida. Entonces eso pesa. Sí. Y el estar tan lejos, pues también pesa. Pero bueno, al final es tu profesión, es a lo que te dedicas y al final has peleado para poder estar en un sitio así y tienes que vivir con ciertas cosas que no te van a gustar, pero no las puedes cambiar. Ya para finalizar, la cultura en Sudáfrica, ¿te has adaptado a ella bien? ¿Te gusta? ¿Has notado mucho el cambio a nivel europeo, también de Finlandia? Porque pese a que es Europa, también lleva otro ritmo de vida. ¿Cómo lo llevas? Bueno, si lo comparamos con Finlandia es la antítesis. O sea, Lo contrario, sí. sí, desde el clima hasta el tipo de gente. Aquí la gente es mucho más cálida, pero a la vez también es mucho más agresiva. En Finlandia la gente es mucho más distante y más fría, pero cuando ya los conoces son más cálidos. Aquí desde el principio se te acercan tal cual, pero si te tienen que decir algo mal, si el equipo va mal, te lo van a decir, son súper agresivos, no tienen filtro. Estoy hablando en general, Ujú. ¿vale? Y luego hay gente de todo tipo en todos los lados, pero sí, hay un cambio bastante grande entre una cultura y otra, y entre la española y la sudafricana. Al final, eh, ahora mismo estamos viviendo en un país que tiene un índice de paro brutal, Mm. altísimo, que el índice de peligrosidad es de los más altos del mundo y donde el lobby de la seguridad está explotado porque es necesario, porque nosotros al final vivimos digamos, como si fuera una urbanización donde hay seguridad y tal, y prácticamente no salimos, y si salimos es pues con alguien del club, pero es difícil y es crudo, cosas que vemos en el día a día, de aquí al campo de entrenamiento, o de aquí al estadio, o cuando vamos a algún evento organizado por el club en algún barrio de Soweto, por ejemplo, es algo bastante duro de ver. Y la verdad es que es triste porque hay una diferencia, digamos, económica entre familias que conducen Ferraris y familias que no tienen para pasar el día, ni siquiera para pasar el día. Entonces, es crudo, voy a dejarlo ahí. Sí, sí, mejor que lo dejemos ahí. Nada, Sergio Almenara, segundo entrenador del Orlando Pirates, mil gracias por atendernos. Se me ha hecho súper corta. Un placer tenerte aquí en África Futbolera. Nos emplazamos a una segunda cuando ganéis la Netbank o cuando cualquier título que sea. Lo dicho, mil gracias por estar aquí junto a nosotros y un placer tenerte. Pues nada, muchas gracias y espero que África Futbolera vaya hacia adelante con muchos más seguidores de los que ya tenéis y que para cualquier cosa aquí estamos. Gracias.